Bueno, ¿arrancamos? Vamos. Va. No suelo hacer presentaciones, solemos seguir como venimos porque es como registrar el pedazo de momento que existió acá. No importa tanto las pleitesías y eso, pero ayer, ¿qué fue? ¿19? Sí. Ayer 19 llegamos a 1000 suscriptores en YouTube. Ah, mira. Estamos con 20.000 suscriptores en TikTok, 10.500 en Instagram, así que se agradece el primer apoyo. ¿También lo pasan en TikTok esto? Claro, sí, sí. Bueno, voy a incursionar entonces en TikTok, que es la burla entre mis amigos escritores. ¿No tenés muchas redes vos? No, sí tengo, pero para ser visor, para ver. Ah, ok, sí, yo también. TikTok lo uso solo para esto, para ver, no me cuelgo. No hago videos, no hago nada. No. Soy muy malo para las redes sociales. Está bien. Daniel Camacho. Daniel Camacho. Dibujante. Monero, caricaturista, dibujante. Depende de quién lo esté diciendo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Mira, cuando yo empecé a dibujar, me consideraba dibujante. Sin embargo, fue pasando el tiempo y de alguna manera me fueron poniendo el mote los lectores y me decían caricaturista, monero, cartonista. ¿Todos los dibujantes son caricaturistas? No, hay ilustradores, que es lo que yo hacía, por ejemplo, en los suplementos culturales. ¿Cuál es la diferencia entre caricatura e ilustración? La caricatura ya es la manera de dibujar, que es un poco más chusca, más cómica, menos más satírica, menos digamos. poética, pues. Ok. La ilustración es poética. Va. Para mí. Y ayer creo que fue que lo escuchaba, ¿lo conocés, Hermenegildo Sabat? Él fue monero, caricaturista del diario La Nación en Argentina durante mucho tiempo. Un crack. Nunca lo conocí a él, pero sí sé de él. Él se enfrentó a muchas cosas, un tipo con mucha historia, mucho talento. Y decía, no todos los dibujantes son artistas, por más buenos que sean. ¿Vos sos artista? Sí, pero con H de hartar. harto a los políticos. Porque para los que no te conocen, voy a ir sirviendo café. Sí. Para los que no te conocen, vos sos caricaturista del diario Reforma, entre otras publicaciones. El periódico Reforma, ahí tengo dibujando ya muchos años y desde hace unos 4 años o 5 años para acá en la revista MX. Gracias. Por favor. Qué loco. ¿Y cómo te surgió hacer humor político? Siempre me interesó la política y estar informado. A mis escasos 15 años yo ya compraba un periódico. Había un puesto de periódicos donde iba yo. No lo compraba diario, no siempre había dinero para comprar periódicos y esos extras, esos gastos extras no estaban dentro del presupuesto familiar, ¿no? de mi madre. Pero iba a un puesto de periódicos y leía periódicos. Y ya cuando empecé a trabajar, a los 15 años, empecé a comprar periódicos. Y había una frase que yo no sé si yo la dije o la leí o me la encontré en mi imaginario. O me la inventaron. No. Una sociedad informada difícilmente comete graves errores. Entonces yo trataba de ser un chaval informado. Y dibujaba, me gustaba dibujar, entonces hacía caricaturas. Políticas y caricaturas también de mis compañeros, de mis maestros. Eso porque la caricatura lo que tiene es un grado de observación re interesante, porque ¿para qué vas a hacer una caricatura si no le vas a exagerar los rasgos, si no le vas a resaltar alguna cuestión propia de la persona que estás dibujando, ya sea algún deporte que hace, alguna profesión que tiene, en el caso de los políticos? ¿Qué fue lo que primero te hizo? ¿Vos recordás ese momento donde empezaste a hacer esos primeros trazos, digamos, exagerados de amigos, familiares?
maestros? ¿Y qué fue lo que te llevó? Al principio sí exageraba mucho, ahora ya no tanto. Ahora hago más la idea. Okay. Que la idea sea la que te esté narrando, la que te esté contando una historia. Me enfoco más en eso. Cuando empezaba a dibujar sí exageraba mucho, porque como todo dibujante aprende de sus colegas. Y yo veía mucho a los caricaturistas. Cuando era un niño de 10 años leía a Quino, claro, con Mafalda y el sentido social que tenía los personajes, Libertad, por ejemplo. La frivolidad de Susanita, Manolito y a mí me matan los padres siempre. Sí. Que están encerrados en la vida cotidiana y no pueden salir. Y es esa vida cotidiana la que refleja también a una sociedad, ¿no? Es como los personajes de Homero Simpson y los Simpson, ¿no? O sea, es esa vida cotidiana que te narra algo más. Y esa finura que tenía aquí, ¿no? A mí me impresionaba de niño. Después me lo encontré de diferentes maneras, ¿no? Haciendo arte y humor. Había muchos caricaturistas en diferentes países que me sorprendían, ¿no? ¿Tenés algún listadito así como de referentes latinos? Sí. El que más me interesa saber cuál es Brasil. Porque no, mira, porque de Brasil no conozco mucho. No, de Brasil eso nos pasa a todos. De Brasil no conozco mucho. No, conozco más de Argentina y de otros lugares, pero no soy bueno para buscar en mi archivo de la memoria, digo, de tu país, bueno, Quino. Quino, Fontana Rosa. Crack. Que Fontana Rosa era un gran narrador de historias. Sí. Y de una manera, con un diálogo breve. Sin prejuicios. Y con un humor negro, o sea, un humor genial. Total. Y vos como colega de Fontana Rosa, ponele, vos cuando ves la genialidad de los genios, digamos, como Fontana Rosa, como Quino, etc., no quiero decir que les robás, pero ¿qué te fueron dejando? No, yo admiraba mucho su humor agudo, crítico. No somos un país autoritario, pero lo seremos. Un militar diciendo eso, ¿no? No recuerdo bien exactamente la verdad, pero es lo que recuerdo, ¿no? Un humor valiente también. En plena dictadura, dibujar a los militares como lo hacía Fontana Rosa era único. Sí. En sus libros no los podemos encontrar. Pero hay muchos caricaturistas en la historia de Argentina, como la hay en México. En cada periódico había buenos caricaturistas. En México... ¿Cómo quién? Yo fui fan del Chango García Cabral. Okay. Chango García Cabral era un gran dibujante, un gran artista y un gran humorista. Y hacía buen uso de su dibujo para sorprender al lector. Y el Chango García Cabral publicó desde principios de siglo en el pasado, 1905, 1910. Principio, claro. Hasta los años 50, 60, seguía publicando. Qué loco. En 1950 y tantos. Por ¿Y ahí. eso era en periódicos también en esa época? En periódicos, revistas. Y hubo muchos caricaturistas en México que sorprendían, por ejemplo, Rogelio Naranjo, mira, Helio Flores, que todavía sigue publicando en El Universal. Un saludo. Helio Flores es un gran dibujante, un gran caricaturista, un gran crítico. ¿Vos sos más crítico o humorista?
No, yo no ando buscando la risa fácil. Ok. Los humoristas no hacen risa fácil tampoco, o sea, hacen humor. Sin embargo, yo busco más un efímero momento de reflexión, que el lector se quede pensando un poco, ¿qué me quiere decir este dibujo? Este güey. Este güey. Este dibujo. Este güey en este dibujo. Sí. El dibujo tiene voz propia. Claro. Bueno, hay algo que me quedé pensando leyendo tu libro antes de pasar al libro de Ya Supérenlo, que lo recontra recomiendo. Es un poco el tema de la reflexión. ¿En qué sentido? Vos bien lo decís, no busco tanto la risa más la reflexión. Y a la vez, la crítica que hacen tus dibujos, si bien vos vas a echar luz sobre algún desfalco, algo que los políticos hacen mal, alguna situación endeble en la que nos dejaron, etcétera, 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 yo siento que la crítica va más para el pueblo, de decir, hey, miren lo que votaron, miren lo que votaron. Sí, sí, sí. Pero a la vez siento que las personas, y me incluyo, muchas veces no nos prestamos a esa crítica y nos desconectamos, como, mirá qué buena la caricatura que hizo Y yo no soy Daniel. responsable de nada. Cierro el periódico y sigo mi vida. ¿Cómo vivís con eso? Pues te debe pasar de hacer... ahora vamos a ver algunos dibujos copados que hiciste y son jugados. Son jugados con los políticos, con los maleantes, con lo que sea. Entonces, ¿cómo sentís vos ese fruto de tu trabajo, digamos? Bueno, a ver, en un acto honesto de mi parte, no tengo la menor idea de ese proceso. Yo busco hacer un cartón que a la vez no es muy bien entendido por el lector. Pero busco hacer un cartón completo, con dibujo, con color, con idea, y que no te diga fácil las cosas. Es como la lectura. Hay escritores de superación personal que son muy leídos, y hay poetas que son poco leídos. A lo mejor en el dibujo es parecido, y a lo mejor estoy haciendo un acto de soberbia al expresarlo así. No soy un dibujante para las masas, soy un dibujante para el lector informado, Okay. para el lector crítico, para el lector exigente. No, está bien, no es un acto, no te diría que es un acto de soberbia porque todos tenemos un nicho, digamos. Que me gustaría ser más leído, sí, claro. Que me gustaría ser no soy bueno para las redes sociales, no soy bueno para comunicarme en este nuevo lenguaje de las redes sociales. Esa charla 140 o 280 caracteres no es la mía, pues. Sí, pero podés subir memes. Y subo dibujos, pero no soy alguien, no soy un capo, pues, como dicen ustedes ahí en el Cono Sur, que no soy un capo de las redes. De las redes. Qué loco. Sin embargo, me encuentro con lectores en mi vida cotidiana que me sorprende a mí. Que me gusta, que se acuerden de un cartón, que se acuerden de una idea, que se acuerden de algo que dibujé. Y eso me ha pasado en una reunión. El otro día estuve en un café y me presentan con una pareja que estaba en la mesa de al lado, y el amigo que me estaba presentando dice, mira, él es el caricaturista. Tú dibujaste. Y me mencionó 3 cartones del mes pasado. O sea, y lo traía en su cabeza. Qué loco. Entonces eso me gustó. ¿Y te tocó alguna vez que un político te diga, che, este dibujito o está bueno, o te tocó que te digan, está bueno aunque lo haya criticado, o dejar de dibujar eso? Sí, muchas veces. Sí, es el
Es la vida cotidiana de los caricaturistas. Los políticos te hablan, te buscan, te hacen un comentario del cartón. A veces los tomas en serio, a veces dices, ¿cómo le pudo haber gustado si me estoy burlando de él, no? Bueno. Depende de quién te lo esté diciendo. Y sí, no, y encima hay cada personaje Sí. en los estratos altos de gobierno Sí. que están todos locos. Pero sí, capaz que hasta no entienden el chiste, ¿me entendés? A veces me buscaban el sexenio pasado del libro que tú comentas. Me hablaba un funcionario, un secretario, me decía, me gustó mucho tu caricatura, o el jefe de gobierno, me gustó mucho tu caricatura. Y yo dije, ¿cómo le pudo haber gustado si lo estoy poniendo como camote, no? Y sí. Y es que, como te digo, capaz que ni siquiera entienden el chiste. Yo creo que justamente viene un poco atado a lo que te decía antes, esto de la desconexión con la crítica de que vos haces y la desconexión entre las personas y la crítica. Los políticos son personas y están totalmente también desconectados de... Es mi sentir, ¿no? Están totalmente desconectados de la realidad. Viven como si fuesen gerentes que no los pueden echar, gastan lo que no tienen, dejan al pueblo en pelota y... Pero para eso es la caricatura. A ver. ¿No? Para que, si no el pueblo, porque el pueblo es una abstracción demagógica. Yo puedo decir yo soy pueblo, ¿no? Uh-huh. Pero ¿quién se puede decir yo soy toda esa idea colectiva, ¿no? Nosotros es, alguna vez se lo escuché decir en una mesa al gran Emilio García Riera, crítico de cine. El nosotros no existe lo que opino yo y lo que opinas tú. El nosotros es una demagogia. Y sí. La gente. Sí, nosotros, el pueblo, ¿no? Yo dibujo para que el ciudadano de banqueta, como lo eres tú y como lo soy yo, Yamil, nos riamos un poco de lo que nos debe hacer llorar. Claro. Y nos burlemos un poco del que nos está gobernando mal. Qué bien. Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Podés, Yamil, buscar algunos cartones? A ver si... ¿Vos cómo dibujás? Mira, ahora ya dibujo en una tableta. Este lo saqué de Twitter. Ah, mira, es... Poné de a uno así, porque tengo algunas preguntas. Okay. ¿Cómo es que dibujás? Mira, yo antes dibujaba con tinta china, plumilla y canutero. O sea, ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿Podrías haber dibujado con lápiz, carboncillo? Un caricaturista de Guadalajara, Manuel Falcón, fíjate, esto nunca lo he dicho. Cuando yo empecé a hacer caricatura, yo dibujaba con plumón. Y los plumones eran muy gruesos, aunque eran de punto fino, para hacer las rayitas y todos esos efectos que pongo en los cachetes, claro, para darle volumen al dibujo. Y él me recomendó, mira, dibuja con puntillas y con tinta china. Yo tendría algunos 17 años cuando eso sucedió, esa recomendación. Y me fui a una papelería del centro, donde él me recomendó, en el centro de Guadalajara, yo soy de Guadalajara. En Alcalde llegué y me compré 3 cajas de plumillas, de puntillas, y los manguillos, que es lo que es una plumilla. Y entonces dibujaba sobre un papel, eso fui aprendiéndolo, como palina, un poco más grueso para que pudieras rayar y no se rompiera el papel. Okay. Y aprendí a tomar la gota de tinta y a dibujar, y con paciencia. ¿Y quién te enseñó a hacer eso? Solo. Uno aprende a dibujar solo. Okay. O sea, mi madre de niño nos ponía a mi hermano y a mí colores, papel, y nos poníamos, ella decía que siempre estábamos panza al suelo, dibujando. Mira.
Y yo desde niño dibujaba viendo. Veía a mi padre, veía a mis hermanos, a mis vecinos y los dibujaba. No sé si soy buen retratista, pero siempre traté de hacer proporcional el dibujo a lo que yo veía. Entonces, y una guía importante fueron los cómics. Ah, mira. Y yo empecé a comprar cómics de niño. O iba al puesto de periódicos de la esquina de la primaria. Estuve en 2 primarias, en la segunda primaria. Ese puesto me formó a mí mucho, porque salía yo de la primaria y mi tía que nos llevaba a casa trabajaba ahí afuera de donde estaba el puesto. Digo, adentro de donde estaba. El puesto estaba afuera de donde ella trabajaba. Era doctora, médico de un centro de salud que estaba al lado de la primaria donde íbamos. Entonces, esa hora y media que pasaba para que ella saliera, yo me iba al puesto de periódicos y leía cómics. ¿Te acordás de alguno que te haya impactado? No, bueno, a mí me gustaba mucho El Hombre Araña. Me gustaba Batman y Robin. Oh. Me gustaba Calimán. Ah, Calimán. Calimán, me gustaba. Chanok, también me lo encontraba ahí. Memín Pingüín. ¿Y eso te terminó sirviendo de inspiración para juntar con lo que ya te interesaba? Uno empieza copiando. Entonces uno copiaba. Copiar es ver y tratar de dibujar exactamente igual. Sí. Mi hermano dibujaba muy bien a los superhéroes, ¿no? Entonces, pero yo dibujaba más bien a los personajes que estaban al lado de los superhéroes. Entonces, que era como la gente, pues. Claro. Entonces hacía bosquejos y aprendí a dibujar mirando cómics. Regreso a lo que te estaba comentando. Empecé a dibujar. No sé si. Querido Rogelio, estoy en un podcast grabando en un programa. ¿Me puedo reportar terminando? Abrazote. Perdón. Bien, el primer invitado por teléfono en vivo. Para que no deje. Es un amigo que está enfrentando un duro golpe a la vida, que es una enfermedad. Entonces, por eso. Bueno, eso mejor. Sí. Una enfermedad de las que espero salga él victorioso. De una. Bueno, cuando dibujaba con mi madre era colores, Prismacolor, crayones, lápiz. Pero la tinta china la descubrí. Mi madre me enseñó a pintar a óleo. Ah. Nos compraba óleo. Ella nos llevaba a clases, era muy generosa. Entonces yo ya había pintado acuarela, óleo. Claro, ya tenía cierta sensibilidad a lo que va a pasar cuando vas a hacer un trazo. Carboncillo. Pero cuando este caricaturista me recomendó dibujar con plumilla, me dijo, así dibujan los caricaturistas. Entonces me hice a la costumbre de dibujar con tinta china. Y era muy difícil, la verdad, porque si se te iba una gota, manchabas el dibujo. Sí. Entonces tenías que tomar precisa cantidad. Con precisión la plumilla y humedecerla y que no se te cayera la gota de tinta. Y así es como yo estaba dibujando. Pasaron los años. Otro caricaturista, Helguera, que murió hace unos 2 años o 3 años. 2 años, si mi memoria no me falla. Un día va a mi casa, fuimos los dos a comprar puntillas para las plumillas a un mercado de antigüedades, y después nos fuimos a mi casa, era un sábado. No dibujaba él ni yo. Él era caricaturista en el periódico La Jornada y la revista Proceso. Y entonces me dijo, ¿y dónde dibujas? Ya vio mi
mi respirador, vio mi material y me dice, ¿y cómo mandas tu caricatura? Y le señalé un fax. Pero te estoy hablando ya en el año 2003. O sea, y entonces me dice, ¿y por qué no usas un escáner? Le dije, ¿qué es eso? Un escáner. ¿Y qué computadora trabajas? Computadora, pues tengo esa computadora para leer los periódicos, una computadora vieja. Me dice, ¿por qué no tienes un Photoshop? ¿Qué es un Photoshop? Bueno, pues él me enseñó a usar el Photoshop y escanear caricaturas. Generoso compañero, colega. Muy, muy, muy buen amigo y muy buen dibujante, un gran humorista. Crítico, no humorista, un gran crítico. Él es también de los que yo respetaba. Yo respeto mucho con su trabajo actualmente, aunque ya no esté él vivo, porque es muy vigente su caricatura. Claro. Despiadado en su crítica. Él me ayudó para yo poder dibujar en Photoshop. Entonces, todo eso fue una suma con los años, sin ser una gente que se le faciliten usar los programas. Empecé a usar el Photoshop y desde entonces le pongo color a las caricaturas. Las escaneaba y les ponía color en Photoshop. Ahora ya dibujo en una tableta. Claro. Una exnovia me regaló una vez una tableta o me compró una tableta y empecé a dibujar. ¿Y cuando se fue la dejó a la tableta? Bueno, se fue y yo la había pagado de todas maneras. O sea, ella me la compró, pero yo con mi dinero. Una vez que fue a Miami, no sé dónde me la trajo. Poné no los del Twitter, los otros, los que te dije primero, los del libro. Okay. ¿Quién fue Peña Nieto? ¿Quién fue Peña Nieto? ¿Quién es? No, pues no está muerto. Bueno, el presidente. ¿Quién fue como presidente? Fue un presidente... Híjole, a ver. Era el regreso del PRI. Uh-huh. El PRI que se había ido porque decían que era corrupto. La clase política corrupta. Esa abstracción. No todos los priistas El son que corruptos. se vayan todos fue en Argentina. No todos los priistas eran corruptos. No sé decir todos son... Cada quien por sus méritos. Soy de esa idea. Sin embargo, era una clase política que decíamos antes cuando queríamos que perdiera el PRI. Uh-huh. Tienen 70 años pisoteando al pueblo y todas estas abstracciones, gobernando mal, la corrupción, una desigualdad en nuestra sociedad, una pobreza que lastima frente a una riqueza que ofende. Seguimos igual, ¿eh? Seguimos igual. ¿Cómo es esa pobreza? Esa pobreza que lastima, esa pobreza que ves en las calles de la ciudad, en los rincones del país, en esa gente que está marginada, que no tiene, que vive al día, que no tiene para comer, que no tiene para vestir, que no tiene para educarse y no tiene dinero suficiente para mantener a sus familias. Esas familias que viven sobreviviendo el día a día. Y para los que nos escuchan o nos ven y no son de México, ¿cuántos son esas familias? No, pues los datos en este país son el 60% del país pobre, en extrema pobreza. Olvidados, digamos. Los olvidados. Hay una película de Buñuel claro. que se llama Los Olvidados. Esa pobreza que ves en esa película sigue existiendo. Y como comentarista de la realidad, perdón si me voy yendo, Sí, pero sí, pasa que agarro un hilo y claro. Estamos hablando de los olvidados, de los que no tienen voz, de los que no tienen ni siquiera la posibilidad de hacer una exigencia. ¿Vos cómo representás eso que ves? ¿Lo ves y lo representás?
lo abstraes en vos y haces una representación? Porque como caricaturista capaz que es más de observación. He dibujado mucho sobre pobreza y sobre extrema pobreza. Y son las imágenes que no me gusta dibujar, ¿no? Ese niño con hambre, ese niño desnudo, ese niño con poca ropa. ¿Te duele? Claro que me duele, no soy indiferente a la pobreza. Hace no mucho tiempo estábamos en un programa en la Feria Internacional del Libro y veíamos un hombre que se ha dedicado a escribir sobre pobreza, un economista que es Rolando Cordera, a quien yo respeto mucho. Me decía, ¿viste esa señora con ese niño? Todos los que pasábamos al lado con una total indiferencia. Y estaban pidiendo una limosna, ¿no? Y todos somos culpables de esa indiferencia. Si no la ve el gobierno y les da dádivas, pero no les da las condiciones para salir de pobreza, que es el crecimiento económico para generar empleos, que les dé empleo. Digo, yo lo platico mucho con amigos. Todos tenemos un familiar desempleado. Todos tenemos gente que estudió una carrera universitaria y no tiene la oportunidad de trabajar. Bueno, eso se va reproduciendo en todos los niveles socioeconómicos. ¿Y le ves alguna salida? Pues... perdón, ¿crees que es algo La respuesta creo que sería no, pero ¿crees que es algo endémico de México? ¿Crees que es algo regional, mundial? Yo creo que es un poco de todo. No soy sociólogo ni economista. Pero sos observador. Pero soy observador. ¿Qué veo? Veo que todos repetimos errores. O sea, ¿yo qué hago? Hay una señora que me ayuda en mi casa y le pago un buen sueldo para mis posibilidades, pero tengo una responsabilidad de darle un buen sueldo, un buen ingreso, que no lo hacen la mayoría de mis amigos. Y no hablo de mis amigos, sino de mis vecinos, por decir. Sí, el común de la gente que conoces. Sí. Ella nos apoya en 3 hogares diferentes en mi mismo edificio y me dice, usted me paga el doble. Claro. ¿Y por qué ellos no? Cuando pueden. ¿Por qué pagamos malos salarios? Es un ejemplo burdo y chafa a lo mejor. No, el problema es que tenemos ricos en este país que pagan malos sueldos. También un gobierno que no hace lo necesario para que haya inversión y se generen empleos mejor pagados. Claro. ¿Y de qué depende? Depende de muchos factores, pero también de decisiones. Nos pagan mal y seguimos pagando peor. Y es que se hace una rueda de desconfianza de por qué yo. ¿Entendés? O sea, ¿por qué yo le voy a pagar más y después a mí me van a cagar? O sea, esa es la típica forma de explicarlo en Argentina, ¿no? Sí. O sea, acá el que no corre vuela, más vale cagar de al lado que tener que salir adelante vos. Que obviamente eso no es sustentable, digamos. A lo mejor soy un romántico, pero yo creo que necesitamos hacer algo como sociedad también. Es que exactamente, yo pienso igual. ¿Qué es lo que a vos se te ocurre? Para empezar, los que son pequeños empresarios que paguen mejores sueldos. Que su reparto de utilidades sea realmente en base a su ingreso. El ingreso de la empresa. Claro. O sea, que den... que no todo sea por recibo de honorarios, que den salud en base a un derecho como trabajadores, para que tengan acceso a la salud, al IMSS, que no todo sea el gobierno. Claro, pero pasa que el gobierno igual te cobra. Es el gran responsable y es el que te cobra los impuestos
pero todos podemos hacer algo, ¿no? Diferente. Este es Esto es de Peña Nieto. Iba a decir el audiolibro, no, este es compraste el libro. El Kindle, sí, lo pueden comprar en Amazon. Mira, esa de arriba es una abstracción, Esperando a Godot. ¿Querés explicar qué es Esperando a Godot? Esperando a Godot, bueno, Samuel Nos escuchan muchos chicos de 18 años. Sí, está claro. Ah, mira, genial. Liana Baker. Todos los días están esperando a Godot, a dos personas. Pero en mi interpretación y no llega. Y tal vez, hoy no, pero tal vez mañana, ¿no? O sea, no, la frase exacta, pero mañana seguro que sí. O sea, hoy no llegó, pero mañana seguro que sí. Están esperando. Entonces ahí están esperando la recuperación económica. Y es un hombre pobre, sentado junto al secretario de Hacienda de ese momento, esperando a Godot, un árbol seco, un panorámica, un páramo, todo seco, todo desolado. Pero mañana seguro que sí, le pregunta el pobre al rico. O sea, cuando la promesa de la recuperación económica, ¿qué significa? Creación de empleos. Claro. Y por ejemplo, vos, algo que me cruza cuando veo este tipo de cosas como pero mañana seguro que sí, es que acá está con respeto religioso a todos los que son religiosos y demás, acá está la desventaja de la religión o de la fe, ¿no? Un pueblo que tiene fe, espera. Un pueblo que no tiene fe, capaz que actúa. Entonces, México es un país que se caracteriza mucho por conservar ciertas cuestiones culturales, de fe y demás. Mira, ¿no crees que eso le puede llegar a ir en contra? Decían que dijo Buñuel, y también lo dijo Woody Allen, soy ateo gracias a Dios. Yo soy ateo, respetuoso de las creencias religiosas. Sin embargo, que no haya ilusos para que no haya desilusionados, decía Gómez Morín. Yo creo que el mexicano es un hombre o una sociedad, la mexicana, hombre-mujer, con una base moral, filosófica, que es respetuosa, que se está yendo al carajo. Y que está yendo al carajo, estás hablando del acto de fe, pero se está yendo al carajo como sociedad, su tejido social, con la ética de la responsabilidad. Y no hablo de Max Weber, sino hablo de algo está pasando que se está convirtiendo en una sociedad violenta, insegura. Y eso que dices de lo religioso, ojalá fuera realmente pobres robando a pobres, una sociedad violenta. Dentro de la desigualdad te genera, en vez de solidaridad, te genera que se estén apuñalando unos a otros. Y eso me preocupa mucho socialmente. Si fueran, como tú los describes, tan creyentes y católicos, porque es a lo que me imagino que estás yendo. A una simplificación, ¿no? Pero a una caricatura de la religiosidad de un pueblo. Ojalá fueran así, pero lo que estoy viendo es de que se está convirtiendo México en una sociedad tremendamente, además de desigual, tremendamente violenta. ¿En dónde ves la violencia? Aparte del crimen, ¿no? El crimen, y no nada más el organizado. Violencia de género, mujeres desaparecidas, mujeres golpeadas, violadas, mujeres
temerosas de caminar por las calles de cualquier ciudad del país. Cuando lees el periódico y ves tantas jovencitas desaparecidas en una zona, y ¿qué fue de ellas? O sea, somos una sociedad que se está descomponiendo y que no todo tiene que ver con actos de fe, sino qué está pasando. Ojalá tuvieran esa formación de la que tú hablas, con actos de fe. Si fuera así realmente, no estuviéramos Claro, sí, te entiendo. tan ensangrentados. Tú lees la nota roja de los periódicos y es violencia, y no todo tiene que ver con el crimen organizado, de que se agarraron, de que llegaron a un bar y acribillaron a niños. No, se ve en los buses, en la calle. O sea, la gente que va en un camión y los asaltan, y además de que los asaltan les ponen un cuchillazo o algo. Me preocupa mucho lo que estamos viendo, y no creo que tengamos un referente de nosotros mismos antes. Creo que va incrementándose los índices de violencia. Veo a veces el optimismo de los que nos gobiernan y yo quisiera creerles de que va bajando. En las mañaneras se dice eso. Pero ¿cómo haces para...? O sea, me imagino que eso lo decís un poco irónicamente, porque es realmente increíble lo que dicen. Los ruidos que están escuchando son mis perros. Son nuestros nuevos invitados al estudio, así que... Nada, perdón. Supongo que lo decís irónicamente, pues si vos escuchás al actual presidente de México, esto es Suiza. Estamos en Suiza. Dinamarca. Creciendo y creciendo sin parar. Dinamarca con un sistema de salud genial. Sí, somos Finlandia, olvídate. Pero después no. Esto se lo dije a todos mis amigos mexicanos cuando llegué. Yo llegué en el 2016, si no me equivoco. AMLO ganó el 17 o 18. 18. Yo les decía, yo estoy acá porque este tipo me gobernó ya, no él. De Perón en el, ¿qué fue? En el 40 y pico, a los Kirchner. Todos fueron iguales y fue una degradación constante de la calidad institucional, de la calidad humana de los políticos, de la calidad de las obras que hacían, lo que se tenían que forzar, aunque sea para engañar. Y si bien las críticas al PRI, vos me podrás decir más que las que puedo saber yo, que no soy de acá, a este tipo sí lo puedo criticar, porque hace exactamente lo mismo. Yo me vine a vivir a un país gobernado por los Kirchner. Es terrible. ¿Vos qué opinás? No, bueno... mi corazón late a la izquierda y me causó una desilusión. Me da tristeza ver que no está haciendo algo de fondo para cambiar. Está dando dádivas clientelares que le dan votos en las votaciones, pues, venideras. No está haciendo algo para generar inversión. Está ahuyentando capitales. Cerró una fábrica de cerveza por un problema de agua, en vez de corregir el problema de agua, ¿no? Que creo que ellos proponían hacer algo para un pozo grande, claro. Generar, no me acuerdo, no recuerdo bien, pero mandan señales, según leo a los que escriben sobre esto, los expertos, y señales de no inviertan aquí. Estamos preocupados por si los de Tesla se van a acomodar en un estado o en otro, pero que generen empleos, ¿no? Claro. Vamos, todos esos detallitos diarios son migajas de ilusiones.
Buscate, porfa, ya que estamos en esto, Sí. entre las del Twitter están las del Metro. Ahí hay un par que están del Metro. Sí. Poneme alguna. Y entonces me decías que está haciendo todo de una manera... Vamos, ¿quién es un pesimista o un hombre que lee periódicos? De una. O sea, si trajiste a alguien pesimista. Y sí, no, es que yo también lo soy. Pero porque no... Hace poco vino un periodista, Emilio Godoy, él es periodista ambientalista. Uh-huh. Y estábamos hablando del tema justo del agua, de que se perdía 40% del agua en el tramo de traerla a la ciudad, o sea, un desastre. Pero no hay otra forma, porque que con las elecciones no nos pase como con el metro. No. Bueno, estos son dos hombres saliendo del metro, que se ve por ahí el humo de la falta del mantenimiento del metro. Y entonces yo de una manera sutil digo que no vayan a tener el control de las elecciones otra vez el gobierno, porque va a ser el descuido total. Claro. Para los que no saben, hubo varios accidentes en el metro de la Ciudad de México en el último mes y medio. Falta de mantenimiento. Total. Este es buenísimo. El choque de dos trenes que hubo una mujer muerta, Uh-huh. una joven, una estudiante, y pongo a Claudia Sheinbaum por ahí diciendo, es mantenimiento, Claudia, porque por ahí estaba el eslogan de, es Claudia, ¿no? Es Claro. mantenimiento. Total. Y que dicen que es, empiezan a justificarte de que es sabotaje. Claro, acá tenés, mira, yo te iba a decir alguien a quien no respeto, que son los dictadores en general, pero hasta esos tipos se dignan en hasta se dignan para la comunidad internacional en ocultar un poco sus crímenes, sus cagadas. Bueno, vemos en Nicaragua que no se ocultan nada, los expulsan y les quitan la nacionalidad. Y listo. Pero vos lo tenés a Omar Khashoggi, al periodista que mataron, al menos quisieron confundir. Yo cuando escucho que es sabotaje, es como que, de verdad, vos pensás que yo me confundo tu trabajo con el de un actor de telenovela que está Peña Nieto ahí desatornillando el metro. O los del sindicato. O los del sindicato, lo que sean. Lo quien sea, pero perdón. O sea, aparte es tu fucking responsabilidad, amiga. Claro, claro. A ver, el metro es el corazón de la Ciudad de México. Son las venas. Uh-huh. Y ahora hay un miedo tremendo. Si te subes al metro. Exacto. O sea, como una caricatura, ¿no? Persinándose antes de entrar al metro. ¿Y sí? A ver cómo me va. La ruleta rusa. La ruleta rusa. ¿Y sí? A ver en qué línea va a fallar. No, es una tragedia social de la Ciudad de México. ¿Y por qué los mexicanos lo permiten? ¿A quién le tienen miedo? El mexicano tiene un valor único, que es ir a votar con valor, con honestidad y con confianza de que tiene un árbitro. Hay que cuidar ese árbitro en este momento con el plan B que lo quieren. ¿Qué es el plan B? El plan B es la reforma de Andrés Manuel en la Cámara de Diputados y de Senadores para desmantelar la estructura del personal de carrera que sabe hacer las elecciones. Son 300 distritos y entonces van a en cada distrito hay un encargado del registro federal electoral, que es el que hace tu credencial confiable. Otro que es el de organización, otro que es el de capacitación, y son los que hacen las elecciones. Ahora va a estar un encargado por cada distrito.
Y en ciertas ciudades van a ser menos cabezas de distrito que se van a encargar de otros, donde no, porque van a ser 260 en vez de 300. Ahí está, queriendo volar el INE a la mierda. Pues sí, el plan B no es otra cosa que destruir al INE. ¿Y eso lo quiere para reelegirse? No, no creo que controlar quiera la reelegir. próxima elección. Para controlar las elecciones, no la próxima, la que sea. Claro. Porque nos ha costado mucho construir un árbitro confiable. Puede tener errores. No digamos que todo es perfectible, pero yo sí confío en el árbitro. Al menos confías más que en el... Pues es el que los hizo ganar a ellos. Claro. Es el que levantó la mano. Que ahora le están viendo todos los errores. Bueno, yo sí defiendo al INE. El próximo 26 es el próximo domingo. Sí, hoy es 20, lunes, domingo 26. Va a haber una manifestación en el Zócalo para defender al INE frente al plan B. Pero también, pues ya el comité evaluador, técnico evaluador de los perfiles para ser consejeros, porque el día 3 de abril, si mi memoria no me falla, debe de haber un nuevo presidente del INE, junto con 3 consejeros que se tiene que renovar, o tienen que designar a los nuevos consejeros electorales del INE. Pero resulta de que 3 evaluadores son designados por la Cámara de Diputados, 2 por el INAI y 2 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que sean 7 personas no políticas, académicos o expertos en temas electorales, para revisar los perfiles idóneos para que sean consejeros del INE. Y resulta de que los 2 del INAI ponen a buenos perfiles, y todos los demás, los 5, son pro-morenistas. Claro. Entonces, ¿qué están haciendo? Están echando a perder un comité evaluador para poner afines a Morena. ¿Qué va a pasar? Pues que se van a inscribir buenos perfiles, buenos ciudadanas, para ser consejeros electorales, y ellos, espero, evalúen bien, pero que no haya ilusos, para que no haya desilusionados. Decía Gómez Morín, pues significa que al tener a promorenistas, pues van a buscar perfiles que no sean idóneos. Lo quisieron hacer con el Consejo de la Magistratura, que es una de las instituciones que trabaja el tema, está en el Poder Judicial. Y tiene representación de cámara, representación de distintas cuestiones. Se elige, tiene todo un proceso de elección, y lo quieren estirar los kirchneristas desde siempre para poner gente afín y elegir a jueces, elegir a camaristas. Tener control del Poder Judicial. Claro, porque Cristina ya está condenada. O sea, debería estar presa, pero bueno, como ella es una funcionaria pública, tiene un privilegio mal interpretado de que tiene fueros, y entonces ahora ella puede llegar a ser presidenta de nuevo antes de que haya condena firme. Y entonces, si es presidenta de nuevo, no puede ir presa. Es algo que a mí me duele mucho, porque lo veo en mi familia, lo veo en mis amigos, lo veo en los que están en Argentina. Pero acá pasa parecido, entonces me parece que hay que buscarle la vuelta por otro lado, ¿no? Bueno, a ver, salgámonos un poco del soliloquio, de la crítica. O sea, es un tema social muy, muy complejo, el cómo salir de la tolvanera. Sin embargo, las respuestas son muy fáciles. Es cómo tenemos una mejor sociedad, con oportunidades, con empleo primero,
seguridad social, educación y formación de ciudadanía. Ujú. Desde la primaria, en cada hogar, los valores sociales, no solamente las reglas de casa, ¿no? La formación de ciudadanía. Eso es lo difícil. Pero hay que ser románticos y pensar que podemos opinando y comunicando, pues que seamos una mejor sociedad. ¿No sos conspiracionista? No. De que hay un motor. La primera vez que vine a México me gustó muchísimo el mural me quedé enloquecido con el mural de Rivera, ese creo que está en Bellas Artes. El que está Rockefeller en el medio. Sí. Vos no sos conspiracionista en el sentido de que hay un motor del mundo que va eligiendo cómo se maneja la situación. No. Yo creo que la maquinaria de dinero es una ruta y esa ya la conocemos. Sin embargo, bueno, hay que observar lo que hacen en otros países bien para tratar de hacerlo nosotros mejor. Uh-huh. Y no quedarnos y vernos en el espejo solamente a nosotros mismos. Y hay que, más que ver todo como un complot, hay que verlo como en desmembrar un poquito el mal para ver el mal gobierno, para ver, a ver, esto se puede corregir, qué se puede hacer y qué no. Que es posible, que es viable, ¿no? O sea, ¿y vos personalmente, qué crees que es posible y viable? O sea, al menos en el transcurso de tu vida, ¿no? O sea, te quedarán 40, 50 años de vida. Ojalá. No. ¿Y si cuánto tenés? ¿38? 51. Ah, mira, casi. ¿Qué es viable? No, todo es viable. Pero vos decís que como sociedad podemos hacer un cambio de decir, hey, claro, no voy a tirar la basura desde no tirar la basura en la calle, gastar el agua, no cagar al de al lado, no ir y esforzarme. No joder al otro y tratar de hacer mejor tu vida diaria, ¿no? Pero bueno, ves que hay como una cultura de victimización un poco que para mí es un aprovechamiento. Hay gente, como vos decís, que la recontra sufre, que está totalmente olvidada, y sobre todo desde el lado político, fundaciones o instituciones que están pegadas a lo político, para mí exageran y ensalzan la cultura de la victimización. Entonces todo es culpa tuya. Vos que estás tratando de buscar una solución o que te expones. A ver, pero el ciudadano es culpable, claro, pero tiene un voto para corregir. Uh-huh. Entonces, y lo hemos visto. Y votaron a AMLO. O sea, votaron en el 2000 por la alternancia por Fox. Uh-huh. Yo en ese momento voté por la izquierda. En el 2006 hubo una elección competida y por menos Ese fue Calderón, ¿no? Calderón frente a Andrés Manuel. Uh-huh. Y por menos de un punto, por medio punto, ganó uno y perdió el otro. ¿Cómo viviste la autodenominación de presidente de Andrés Manuel en el Zócalo? Vos que sos, digamos, dibujante, caricaturista y demás, ¿cómo lo tenés en la cabeza? Vi que dilapidó su fuerza política de ese momento, que no era como la del 18. Uh-huh. Y que no supo aprovechar eso para hacer una oposición en el poder legislativo, una fuerte oposición en el poder legislativo y encumbrarse o catapultarse políticamente. O sea, dilapidó diciendo que hubo un fraude. Claro. Su fuerza política. Pero hablo de las elecciones. Ganó en el 2006
uno y perdió el otro por medio punto. Calderón y Andrés Manuel. Y en el 2012 ganó el PRI otra vez, de regreso. Uh-huh. Y en el 2018 ganó Andrés Manuel con una fuerza impresionante. Que todos los que votaron por él no votaron todos por su partido. Votaron más en contra. Hubo el voto diferenciado. Claro. Es una sociedad que también yo respeto mucho porque ha sabido por medio de su voto quitar y poner. La alternancia. Y el poder que tiene el ciudadano en su voto. Es al que yo acudo y el que yo respaldaré siempre. No hay un cambio más trascendente que el de la urna. Con el voto y el poder de tu voto, como sociedad, puedes quitar y poner, cambiar y acotar y poner contrapesos. Me decís que sos ideológicamente de izquierda. Socialdemócrata. Socialdemócrata. No, socialdemócrata. Claro, quería ahondar un poco más en eso. Que vos decís como, vos estás entre la socialdemocracia y el minarquismo, digamos, de que eres un Estado chico, pero que se ocupe de las cuestiones importantes de que haya una distribución de derechos. ¿Cómo lo ves? Mira, una socialdemocracia que respeta el mandato de las urnas, uh-huh. Que respeta cuando un Estado, un gobierno, es responsable de dar garantías sociales a su sociedad, que la política desde el presupuesto que envían para que la Cámara de Diputados apruebe sea de inversión, que genere empleos y no solamente decisiones de obsesiones del que gobierna en el momento, sino que sea una política más largoplacista. A largo plazo, una construcción de agenda económica, uh-huh. Pactada con las diferentes fuerzas para que sea algo más estable. Y las reglas básicas de convivencia en lo económico, en lo social y sobre todo en garantizar instituciones que sean las que revisen las políticas de cada gobierno. Sí, no, con eso yo estoy de acuerdo, total. A mí me pasa que yo detesto la doble vara moral. ¿Me entendés? O sea, cuando la gente te dice vos sos un inmoral por no querer pagar impuestos, yo estoy en contra. No claro. En contra necesariamente, no soy tan libertario, no estoy en contra per se de los impuestos, estoy a favor de estar de acuerdo de que los impuestos se usan bien, uh-huh. De mejorar nuestra sociedad. Pero pagarlos. Un minarquismo importante, o sea, yo te cierro 18 ministerios mañana, así, corta. Le bajo al gasto público a morir, pero siento que hay una doble vara moral donde la gente te dice, justamente por esta situación de que se desconectan del humor gráfico que vos haces, de esa situación que te desconecta un poco de, después de poner el voto, bueno, que se arregle el que votó, te siguen criticando moralmente y diciendo, hey, brother, sí, pues, es que hay que pagar impuestos para los que menos tienen. Y te buscan una vuelta que no está chida. ¿Vos cómo ves ese tema de parte del control estatal por sobre las personas? Pues se vienen cosas que son graves, como la moneda centralizada digital, el social score, el score social, digamos, que... Era sal. La recaí. No, ¿Estaba rico? Hay que explicar a los que están escuchando.
Acabo de ponerle sal. Yo vi aquí que era una cuchara y era sal para el café. Era sal para... ¿Qué gusto tiene la sal? Decía Carlito Balá. Bueno. Perdón. Perdón, Daniel, perdón por eso. No te preocupes. Ya me echaste la sal. Te decía, ¿no? Esta doble vara moral, ¿vos cómo la ves y cómo la has retratado en tus caricaturas? A ver, siempre he pensado que los que menos pagan impuestos son los que más ingresos tienen. Y deducen de una manera que no... Espero que eso... No soy economista y experto, pero espero que eso vaya cambiando. Y depende mucho de unas... mira. Para sacarte el gusto a sal. Gracias, espero que eso vaya cambiando. O sea, que los empresarios deduzcan impuestos con supuesto responsabilidad social. Si fuera experto economista te diría, yo creo que debemos de pagar impuestos, pero que los que más tienen paguen más. Ok. Sí, yo en ese sentido... Que no deduzcan. Pero pasa que, ¿por qué le darías tu plata al gobierno? O sea, yo... Cuando hagan bien su chamba. ¿Sí? Los hospitales, las escuelas, la infraestructura de un país necesita presupuesto. Y es un discurso y un debate en el que ni tú ni yo vamos a tener claridad, porque los expertos son los que deben de darnos las luces. Uh-huh. Pero hay empresarios que son los grandes ricos de este país que pagan impuestos, pero muy poco. Ok. Un Estado con dinero hace mejores obras. O se roba el dinero. O se roba el dinero. Te acerco un poquito. Pero en el deber ser de las cosas. Uh-huh. Ojalá tuviéramos mejores gobiernos y ojalá tuviéramos mejores empresarios y ojalá tuviéramos mejor ciudadanía. De una. Pasando un poco de tema, si querés otra cucharada de sal, podés consumir tranquilo. Esto está bien, pero le falta el tequila. Bueno, la próxima lo hacemos más tarde. Limón y el tequila. La próxima lo hacemos o en fin de semana o más tarde y le damos... Es una caricatura lo que acabas de hacer conmigo. Poner enfrente la sal, como que si fuera azúcar para el café. Vos me decís que cuando empezaste arrancaste con tinta, con gotita tras gotita, después pasaste a una tablet. La industria del periódico ha cambiado mucho también desde que vos empezaste. Internet. ¿Cómo fue vivir eso para vos? ¿O vos ni te diste cuenta? No, claro, y lo padezco. Es una tragedia social para mí, diferente a como lo ven todos. A ver. Hace muchos años estaba yo en un café con un amigo mío, Juan García de Quevedo, y yo le estaba hablando de las bondades de que un teléfono, que le llaman inteligente, tuviera internet. Entonces le enseñé los portales, desde mi celular, el portal del periódico Reforma, el portal del periódico El Universal, el portal del periódico Milenio, La Jornada. Y entonces después de eso, él se puso triste y me volteó a ver y dijo, ya valió gorro todo, Camacho. ¿Por qué? Ya no vas a tener la libertad de ir a un puesto de periódico a comprar tu periódico. Eso me lo dijo hace unos 10 años. Claro. O 14 años. Y el acceso va a ser gratis y van a dejar de pagar por las opiniones y por quienes opinamos. Eso en ese momento me pareció ilógico. ¿Qué está pasando ahora? Hay una grave crisis en todos los países. A ver. En todos los países.
los que nos dedicamos a la opinión, pero bueno, hay que asumirlo, es una crisis también necesaria. ¿Sí? El sistema está un poco desgastado. No, ya no hay la publicidad necesaria en los que pague los empleos Claro. de los profesionistas de la información en las aplicaciones y en el Internet. Entonces, ¿qué hay? Pues hay una competencia en la que quienes a lo mejor nos vemos un poco afectados, gana la sociedad, pero nos volvemos a la competencia muy a la que no estamos acostumbrados. Claro. Los que somos opinadores de periódico. Uh-huh. Los periódicos se van compactando, van necesitando menos personal para poder ser competitivos en base a... No tengo los datos pero yo antes iba a un café y veía 5 o 6 periódicos en una mesa, en diferentes mesas en los cafés. Uh-huh. Y ahora todos están con el celular. Eso significa que mucha gente ya está en su casa desempleada. Claro. En los medios. Hay una competencia, no hablo de desigual, de diferentes estilos de la información en las redes sociales. Y ojalá transiten los medios a un esquema diferente de publicidad que haga viable los sueldos de los profesionales de la información y que permita competir entre los que son profesionales de la información de una manera diferente. No estoy en contra, sino estoy a favor de que se profesionalice más la publicidad. Okay. Que es la que genera los empleos de los que vivimos de esto. Sí. Y estoy yo sorprendido porque hay un nuevo lenguaje social. Claro. Para bien. Ahora, tengo que aprender. Yo estoy en ese umbral de que me formé publicando en periódicos. Yo empecé a publicar en el año 90 en un periódico. Al principio no me pagaban. A los meses logré que me pagaran. Y empecé a buscar un espacio. Me fueron invitando a diferentes periódicos. ¿Cómo se paga o cómo son los contratos de los dibujantes? A mí me pagan al mes en mi periódico una cierta cantidad de dinero por enviar 3 cartones. ¿Vos trabajás en tu casa o vas al diario? Yo ahora trabajo en mi casa. Antes en los periódicos íbamos a la redacción. Yo en Guadalajara, en el periódico Siglo XXI, iba a la redacción y dibujaba ahí en un escritorio. Claro. O en la cafetería. Pero me informaba. Claro, estabas ahí en la redacción en el platicaba microclima. Con el jefe de la sección nacional y me platicaba. Después iba a un periódico y veía cuando ilustraba. Me decían que ilustrar, que nota ilustrar. A partir de una nota, claro. Antes. Estoy hablando cuando empezaba. Uh-huh. Después ya entró a una revista y me dijeron, tú manda tu caricatura. ¿Y de qué tema? Del que tú quieras. Ahí aprendía que tengo que estar informado y tengo que estar... un proceso, digamos. Tengo que decidir cuál es el tema. Y después llegó el fax y lo enviaba por fax. Cuando inventaron el fax, dejé de ir a las redacciones. 94. Más o menos como el 98 para mí. Qué bien. Y contame un poco ese proceso creativo que tuviste que inventar. O sea, porque es un poco lo que pasa con toda esta... Es algo muy interesante, sobre todo para los que son jóvenes, porque
en la era esta digital, muchos de estos proyectos o todo lo que es creación de contenido es básicamente armarte un proceso de trabajo donde lográs distintas habilidades y lo terminás exponiendo La en hora una de red. entrega es la importante para mí. La hora de entrega. Hace muchos años me decían, envíalo a las 12 de la noche. Claro. Bueno, uno se hacía... Yo esperaba el noticiero de la noche y dibujaba. Habiendo escuchado noticieros de radio y haber leído el periódico. Después a las 8 de la noche y luego a las 7. Ya estamos en las 7 de... Yo tengo que enviar mi cartón antes de las 7, si no, no se publica los días que me corresponde. Uh-huh. En la revista digital no, porque con que lo manden en la madrugada, Claro. porque en la mañana lo suben. Es un proceso el definir cuál es el tema. A ver. ¿Sobre quién? Hoy, ¿qué dijo? ¿Qué pasó en la Cámara de Diputados? ¿Qué pasó en la Cámara de Senadores? ¿Qué pasó en la mañanera? ¿Qué pasó con los dirigentes de los partidos políticos de oposición? ¿Qué pasó en la Suprema Corte? Tú vas revisando, yo voy revisando los portales de los periódicos. Reviso primero el periódico Reforma y después los de los demás diarios. Ya que elijo cuál es el tema importante del día, decido cómo dibujar. Como decía un amigo, ¿contra quién vas? Entonces, ¿cómo lo voy a criticar? Nunca es una caricatura a favor o generosa. No. Siempre es criticando. Entonces, es definir el tema y el cómo dibujarlo. Y ahí va un poco la fantasía, la ficción o la interpretación de lo que vas a hacer de burla. ¿Y te ha pasado con algún colega de dibujar, cada uno con su estilo, ¿no? Lo mismo. Pero lo mismo, mismo tema, y el mismo día. Lo saqué de tal página. Sí. Eso sería como aplausos al que escribió la nota porque le llamó la atención a los dos. Pero nunca es sobre una nota, es sobre un tema. Ah, ok. Siempre sobre un tema. El mismo tema. A lo mejor lo que dijo Andrés Manuel o lo que dijo el político que está criticando algo, o lo de García Luna. Claro. García Luna en su juicio. ¿Te querés contar un poquito de García Luna, quién es y demás? García Luna fue secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón y fue el de la Policía Federal, la AFI, con Fox. Y resulta de que dicen los narcotraficantes que acudieron al juicio en Estados Unidos, que no demostraron con pruebas, pero sí con sus dichos, que le daban dinero para beneficiar a un cartel en el sexenio. Mira, ahí está la caricatura del juicio de García Luna. Que fue el encargado de la seguridad de este país y de combatir a los mañosos, a los de Lampa, y resulta que recibía dinero de uno de los cárteles importantes de este país para que se hiciera de todo el mercado, o de la mayor cantidad de mercado. Y resulta que pues él recibía mucho dinero y controlaba ¿Quién vendía, digamos? Por dónde trabajaban unos mejor que otros. De ese. Y agarrándonos de acá, ya aprovechando también tu observación, ¿no? ¿Qué sentiste cuando lo viste a Andrés Manuel abrazar a la mamá del Chapo? Para mí yo soy extranjero, o sea, para mí es rarísimo. Mira, nada, porque puedo dar mi opinión, pero no tengo los elementos para decir. No, es que por eso es más una sensación, ¿no? Sí, porque como una madre de un narcotraficante poderosísimo en un país, pues
buscó un interlocutor para hacerle llegar una petición de que mandara una carta a Estados Unidos para... No tengo elementos suficientes para decir, ya pactaron. O sea, que soltaron al hijo, pues ya lo agarraron. Claro. Los rumores es lo que no me gusta en este país. Podríamos decir de que hay una decisión de un grupo de narcotraficantes beneficiados. No sé, no tengo la información para poderlo decir. Pero vos no sentís que ese acercamiento puede ser un poco... Y que dijo, sí, ya recibí tu carta o algo así, no recuerdo bien. Sí, voy a ver para que lo permitieran ver a su hijo o algo. Creo que era para que lo pudiera ver. Pues dije, qué tonto, ¿para qué hace eso? Sí, o sea, tiene algún que otro secretario, ¿no? Como para que que se encargue. Él que es el presidente y que además está en esa tierra. Pues sí. No tengo los elementos suficientes para decir hay un vínculo. No, claro. No lo tengo. No, es que para mí es más... igual la pregunta iba más al hecho, ¿no? Justo a lo bizarro del hecho de que te expongas por buena fe, mala fe, corrupción, no corrupción, te expongas y era a cuando eso. Estaba diciendo él su estrategia de que nunca estuve de acuerdo. Abrazos, no balazos. A lo mejor quería mandar una señal para decir... Pero la mejor no me corresponde a mí decirlo. Claro. O sea, en mis caricaturas critiqué eso. Okay. Pero qué necesidad. Qué necesidad de ir a hacer eso. Y mandar ese mensaje. Qué necesidad. ¿Vos crees que va a haber democracia? He criticado lo de abrazos, no balazos, porque pues el ejército está maniatado de las manos ante ellos. Y eso lo he dibujado y he sido crítico. Sí. El ejército creo está empoderado con presupuesto y con responsabilidades más allá de las que le corresponden. Claro. Eso también lo he criticado. Critico lo que es... No critico trascendidos. No critico... No hago caricaturas en base a trascendidos. Hago caricaturas en base a hechos comprobados y concretos y publicados. De una. De lo que hacen públicamente. Perdón que casi te interrumpo, pero ¿vos crees que me dijiste que sos abogado, que sos mi colega? Somos abogados, eso me estoy enterando hace rato. y nunca nos dedicamos a... Jamás. Suerte a los que están en tribunales. Un beso. Pero igual soy un abogado vergonzante. Yo vergonzoso, que es distinto. Vos como crítico y todo esto, vos, y como abogado, y has tenido, entonces tenés un background, tenés conocimiento de ciencia política y demás. ¿Vos crees que se va a terminar la democracia? O sea, este paradigma de democracia. Hay que cuidarla. La democracia es la mejor forma de dirimir las diferencias pacíficamente. Hay que cuidarla. Y la democracia se cuida. Y hablo de la democracia electoral porque también existe la democracia que no vemos, que es y que no tiene que ver nada más con el método de elegir a nuestros gobernantes. Hay que cuidar la democracia y es responsabilidad de todos los ciudadanos cuidarla. Por eso yo voy a manifestarme el próximo domingo en el Zócalo para cuidar esta democracia electoral que tenemos con un INE autónomo, independiente al gobierno, que nos da certeza sobre el día que elegimos a nuestros gobernantes y a nuestros legisladores con un árbitro imparcial. Y hay que cuidarla. La democracia se cuida. Porque luego vienen estos aires autoritarios que se van dando paso a paso y que no nos vamos
o que nos confiamos en que no va a pasar algo y puede pasar. Claro. Entonces, que necesitamos un árbitro autónomo, no de representantes de un gobierno. No, más vale. Como árbitros. Es ilógico. ¿Y va a haber libro de Andrés Manuel? Desde luego que sí. Espero que sí. Yo voy a intentar hacerlo. Yo lo voy a proponer y ya dependerá de las editoriales. ¿Lo podés venir a promocionar acá? Con y yo todo lo voy a gusto, leer. con todo gusto. Qué bueno. ¿Cuánto estamos, Yamil? Esto está en 1 hora con 29 minutos. Bárbaro. Qué barbaridad. ¿Se te pasó rápido? ¿Cuánto dura? Lo que sea. Mira. Si tenés más cosas para contar, podemos seguir 4 o 5 horas. No hay drama. Yamil lo tiene que editar después. O sea. Sí. Bien. No, pero sí, yo te agradezco mucho que hayas venido. Gracias a ustedes, gracias a ti, Hernán, por estar aquí en tu podcast. Eres buen conversador, buen charlista. Yamil. Gracias. Ahí Gracias atento a todos. ustedes. No, síganlo. Vos estás en Twitter. En Twitter es Cartón Camacho, @Cartón Camacho. Tengo una página de Facebook que ya no me acuerdo cómo se llama, no la promociono. No importa, lo ponemos en la descripción. Sí. Y algo en Instagram, pero mis cartones están en Twitter. Ahí está. Así lo vamos a poner en grande acá en la edición. Lo ponemos en la edición. Mira. No, bueno, para mí, un honor. No, gracias. Soy fan, como te dije al principio, de los dibujos políticos también desde chico, de Hermenegildo Saba, de Quino, de Sendra, de todos los argentinos, de Liniers. Linier, que es un crack. Y nada, conocerte a vos también, o sea, zarpado, porque Gracias. has pasado este es el tercer gobierno, ¿no? Desde que, No, yo empecé a dibujar con el presidente Carlos Salinas de Gortari, con Gortari. el presidente Zedillo, Claro. el presidente Fox, el presidente Calderón, el presidente Peña y el presidente Andrés Manuel. 6 presidentes. Tu sexenio, vamos a 6 decirle. sexenios. Desde 1990 hasta la fecha. Qué bien. Y ojalá puedas dibujar muchísimo más, porque sí hay que hacer lo posible para cortar esa brecha que hay entre el público y lo que el artista quiere decir, o lo que el artista quiere escribir, o lo que el artista quiere grabar o mostrar en una película, porque más que cortar la brecha hay que incitar al diálogo. Sí, la charla. Es fundamental, porque si no está esa desconexión y está esa... Me desligo de la responsabilidad, y eso a mí me caga. La indiferencia y el no hacerse responsables. La indiferencia del mundo, como dice el tango. Te agradezco mucho. Gracias. Ojalá nos veamos pronto de nuevo. Qué gusto. Y bueno, ¿vamos, Yamil? Estamos. Corte. Gracias.